Isabelle Presley, 66 anneaux, Saint Mario Vargas Llosa, 81, actuellement en Ponta del Este, se desplazará este viernes a Estado Unido para conocer a su nuevo nieto, los dos gemelos, un niño y una nina, que vinieron al mundo el pasado sábado día 13 en Miami, fruto de la relation de Enrique Iglesias, 42, Yana Kournikova, 36, Solo Tamara, 36, y el matrimonio verdasco pasaron la Navidad y fin de año con ella. Ni Chabeli, 46, ni Julio José, 44, ni tampoco Enrique Iglesias en cantado villancico con la viuda de Miguel Boye esta noche en Puerta de Hierro. Julio José estaba en Estado Unido y pasó la noche de San Silvestre en Nevada con su esposa, Ana Kournikova y Enrique Iglesias. El hermetismo sobre lo hijo de Enrique absoluto. Han construido un bunker en torno a la casa para proteger la privacidad de los niños. El artista, de quien se ha llegado a rumorar que lleva mucho ano ya casado con Ana Kournikova, nos ha hecho una referencia a lo que notó en su cuenta de Instagram. No así Isabelle, que ocupó la pasada semana la portada de la junto a Paloma Cuva en lo que pretendía ser un reportage coral con otro famoso, y se convirtió en la primera exclusiva sobre la pequeña. Ha sido un embarazo perfectamente normal y no ha tenido que guardar reposo en un momento. Ana no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy normal y muy casera. Se ha limitado a vivir su día a día habitual con Enrique, la familia y amigo. Ana, junto a un haut de super-héros. Como se recordará, Enrique fut el grand ausente de la boda de su hermana Ana. Alegó, se manifestaron algo asistente a la boda, que su mujer encontraba indispuesta. El famoso cantante salvaguarda su privacidad hasta límite casi patológico. El único a quien toleraba que diera pista de su existencia era su querido abuelo, el anorado Papuchi, a quien hacían guardia lo reportó en su piso de la Madrid natal San Francisco de Sal para conocer las andanzas de su nieto. Gracias a él se supo que le habían propuesto hacer un anuncio de preservativo a Enrique. El cantante, más jocoso por aquel entonces, dijo bromando que el doctor Iglesias Priga estaba en lo cierto, y que zerran de talamini. Ahora, Enrique Cuyo parto fut atendido por su abuelo, ginecólogo de profesión, bien podría anunciar tronada o cochecito de paseo. Ana Kournikova sigue d'arsenal de vida en su cuenta de Instagram sobre su bébé. La última foto colgada est del 15 de diciembre, y cela plus de 5e en un barco con una gafa de sol. Claramente se trataba d'un intento de despistar a lo curioso tra il parto. Enrique, en cambio, colgó este juven adelanto del tema el Bano ha grabado con Bad Bunny. El Bano featuring @Bad Bunny coming 1-12. Pic.twitter.com/Pinpiex-Sunpa. Enrique Iglesias @Enrique Iglesias. 3 de 2018 se desconoce al cier de esta línea si Mario Vargas Llosa se reunirá con su futura esposa en Florida. La relación con Enrique no es tan fluida como con Julio José, y cuando viajan a Estado Unido prefieren mantener su independencia alojando en un hotel. Complot de Edipo por parte del hijo. Lo cierto es que el mes de marzo del año pasado, el cantante y Ana viajaron a España y alguna revista del corazón publicaron en su web que habían cruzado el charco para felicitar a Vargas Llosa en su cumpleaños. Lo verdadero motivo era que Enrique se encontraba en Europa por motivo de trabajo y venía de actuar en una boda, la del multimillonario ruso Sid Gutsrivan, la que también cantaron Jennifer Lopez y Sting. Enrique le dio un link en la red social a la revista Love. El medio que publicó en su página web que el cantante no había venido expresamente a España a felicitar a la pareja de su madre. El discreto cantante no suele retweetar nada, ni menos dar explicación sobre su vida privada. El gesto fue muy significativo, cuando le preguntan sur mostrarse muy diplomático, como en la entrevista que concedió a Le Mundo. Yo a mi madre la veo feliz y eso a mí me es feliz. La verdad es que en mi familia y en lo personal todo va bien. No me puedo quejar absolutamente de nada. Han sido un año muy difícil para mi madre, pero ahora, en este momento, está pasando por una etapa muy feliz en su vida.